los eventos que ocurrieron el día de ayer, 6 de enero en los Estados Unidos, eventos sorprendentes, difíciles de predecir. Bienvenidos amigos a nuestro podcast. El tema de hoy tiene que ver con escenarios socioeconómicos. Bienvenido, doctor Loyola. Víctor, es un verdadero gusto siempre verte y escucharte. Vivimos tiempos interesantes, Víctor, tiempos muy interesantes. El desarrollo de la vacuna para enfrentar esta pandemia, las elecciones en el Ecuador, los eventos que ocurrieron el día de ayer, 6 de enero en los Estados Unidos, eventos sorprendentes, difíciles de predecir. Y qué mejor el tema que vamos a tratar el día de hoy, desarrollo de escenarios sociopolítico-económicos, y voy a extender la denominación, para ver y revisar cómo herramientas como estas, a pesar de nuestros sesgos, permiten imaginar o en estados más avanzados, tratar de prever situaciones como estas. Así es, así es. ¿Qué son los escenarios socioeconómicos, políticos, tecnológicos, como usted dice, doctor? En estrategia, Víctor, son los instrumentos que permiten hacer diseño de situaciones de futuro que afectan el sector donde las organizaciones operan. Pero hablo en plural, situaciones en plural. Y la mecánica para construir estos escenarios termina eventualmente en una identificación de posibles impactos de la organización, amenazas u oportunidades. Esto es un proceso que, si no es manejado con cuidado y con adaptaciones propias de cada territorio, no logramos más que terminar confirmando los sesgos que tenemos como empresarios, sesgos ideológicos, sesgos sociales. Voy a ser más específico aquí. Si es que no usamos herramientas para construir estos escenarios, la voz que articulemos como un futuro, si soy una persona de derecha, articulará un discurso de derecha, una predicción de que Lazo va a ganar. Si soy una persona de derecha en los Estados Unidos, una predicción de que Trump iba a ganar. Si soy una persona socialista o de lado de izquierda, una predicción de que iba a ganar el Partido Demócrata en los Estados Unidos, o que ahora Arauz va a ganar aquí en Ecuador. Esos sesgos son modulados, son apoyados por mecánicas, por métodos muy rigurosos en la construcción de escenarios estratégicos. Excelente. ¿Por qué es importante construir escenarios en estrategia, doctor? A mí me gusta hablar con ejemplos, Víctor. En el escenario del día de ayer, del 6 de enero, en los Estados Unidos, se presentan a los demócratas que han ganado la presidencia, que han ganado las 2 cámaras, se presenta un dilema importante el día de hoy. Dado los eventos y la evidencia, por ejemplo, la tentación de tratar de hacer un proceso de destitución presidencial. Ese es un escenario. Y entonces tú desarrollas una historia y el escenario usa un método muy amplio que tiene 6 ámbitos. El PESTLA, una de esas letras, el PESTLA es la reducción en acrónimos de político, económico, tecnológico, legal y ambiental. Y entonces tú, como político, dirías, vamos a destituir a Donald Trump, vamos y revisamos la legislación, ¿verdad? Y decimos cuáles son las mecánicas. Y descubren que el escenario probable sea el más probable para que sea destituido antes de los 14 o 15 días que le quedan, es tratar de convencer al vicepresidente de los Estados Unidos, junto con los principales actores del gabinete, la mayoría del gabinete, que hagan una declaración que dicen que el presidente Donald Trump no está más en las capacidades de dirigir el país. Esa sería la mecánica legal expedita dentro de los plazos de los 14 días. Entonces tú acabas de construir un escenario. Cuando terminas de construir ese escenario, indistinto de tu sesgo y tu política, otros demócratas también dirían, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Y entonces vamos a decir una probabilidad baja, media o alta. ¿Y cuál es el nivel de impacto que tiene aquí? Solo supongamos que decimos que tiene una probabilidad media. Y entonces, ok, una probabilidad media, ocultemos esa historia. Y ocultas la historia y dice, ¿cuál es el nivel de impacto?
y el nivel de impacto que tiene, y comienzan a discutir entre los miembros del equipo estratégico, y dicen, oh, terrible, porque en este momento todas las autoridades ejecutivas son donadas por Donald Trump. Ellos van a tratar de impedir el proceso, y entonces el nivel de impacto puede ser casi nulo, porque no vamos a lograrlo. Va a haber mecanismos productos de los aliados de Donald Trump. Si ves cómo comienza a ocurrir la mecánica, pero el escenario no desaparece, construiste un escenario. El otro escenario que puedes comenzar a pensar como ejercicio es decir, bueno, no nos apoyemos en el presidente Biden, no nos apoyemos en las instituciones gubernamentales ejecutivas. Hagámoslo todo a través de las dos cámaras. Tenemos la mayoría. El Partido Demócrata tiene este rato la mayoría en las dos. Sí, pero el proceso, cuando revisas el aspecto legal, resulta que tienes que quemar etapas. Y esas etapas podrían ser que no terminen para cuando el presidente termine su periodo. Entonces la probabilidad de ocurrencia es baja. ¿Sí? Y el nivel de impacto también podría ser negativo. Porque el nivel de impacto puede ser que en esos 14 días que se demoran, la población aliada al presidente decida tomar medidas y reaccionar. Todo lo contrario que el Partido Demócrata quisiera. Y entonces, cuando comienza a construir esa historia, esos primeros impulsos comienzan a ser modulados a través de este concepto de probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto. Y las consecuencias de ese impacto. Y entonces, te suspendes, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué pasaría si no hacemos nada por ahora? ¿Qué pasaría? Entonces la población no. Entonces tienes probabilidad de ocurrencia si no hacemos, si logramos convencer a todos los demócratas que se contengan con su coraje y su furia y sus molestias, ya. Y entonces la población se va a calmar. Entonces la probabilidad de ocurrencia es baja, porque es difícil convencer a todos los demócratas que quisieran darle una patada en el trasero del señor Donald Trump. Pero el nivel de impacto es positivo, porque tienes una población que va a ser capaz de protestar, pero no va a crear el caos, va a respirar, y luego vamos a posicionar al presidente. Si ves cómo estos escenarios que va construyendo y desarrollando posibles estrategias. Okay. Esa es un poco la mecánica, Víctor. Perfecto. Entonces, hicimos nosotros el análisis sociológico usando el método PESLA, nos dice, tomamos de ahí información, la combinamos y como un libretista, como un creador de filmes, de películas, nos inventamos un escenario factible, posible, que se sostiene en información que hemos recogido de expertos, de fuentes veraces, que nos ayudan a pronosticar estos escenarios en el futuro para con eso poder decidir estratégicamente, decidir si ese escenario es, como decía usted, una oportunidad, una amenaza, qué implicaciones tiene en este momento para el nuevo presidente de los Estados Unidos este escenario, por ejemplo, que usted construye, le conviene o no le conviene a él actuar, qué pierde, qué gana. Entonces, podríamos pensar que para un empresario, esta forma de decidir en base a construcción de escenarios se debe volver su forma de pensamiento, su forma de decidir. Víctor, acabas de darle una característica importante al desarrollo de escenarios. No solamente sirve para articular la estrategia de la empresa, entender esas tendencias de mediano y largo plazo, y sirve para ir evaluando y conteniendo un poco esas reacciones de impulso de corto plazo que tenemos los empresarios. El empresario ecuatoriano es un empresario de acción, y en muchas ocasiones los temas estratégicos requieren reposo. Y como el escenario es un mecanismo que requiere elaboración, como bien dijiste, recoger información en 6 diferentes ámbitos, en el ámbito político, en el legal, en el económico, entonces va respirando, ¿verdad? Y luego combinas estas tendencias, y hay una de estas tendencias que es una fuerza motriz. Si pensamos ahora en el escenario ecuatoriano, hay básicamente 2 fuerzas motrices en el mundo político en el día de hoy, ¿verdad? La tendencia de Lasso y la tendencia de Arauz. Y esas son fuerzas motrices que van a hacer que ciertas cosas sucedan. Aquellas campañas que están llenas de ruido deben ser mesuradas. El ruido, por ejemplo, dice, si gana Arauz, Venezuela, seremos convertidos en Venezuela, el discurso central, ¿verdad? Pero eso hay que asignarle una probabilidad de ocurrencia. Y luego hay que asignarle un nivel de impacto.
Conversaba con un empresario sobre estos temas políticos el día de ayer, tratando de hacer una construcción de escenarios para sus negocios. Tiene 6 diferentes negocios. Tiene un negocio de clínica, una clínica bastante grande. Tiene una compañía de seguridad. Tiene una compañía de bienes raíces que construye urbanizaciones cerradas, una en la costa y otra en la ciudad de Guayaquil. Y conversaba con él sobre los posibles escenarios y me decía, William, ¿a quién le apuesto como empresario? ¿Qué futuro? Y entonces él hacía escenario y decía, bueno, Arauz va a necesitar aliados. Y llega sin dinero, los aliados externos no lo van a apoyar, van a necesitar aliados internos. Yo podría evaluar la opción de levantar la mano y decir, soy un aliado interno, como empresario, ¿me explico? Si tiene algún proyecto, yo podría hacer algún proyecto de construcción. Si tiene un proyecto de salud, yo podría poner a la orden mis empresas de salud. Si tiene un proyecto de servicios de seguridad y dar trabajo, yo podría expandir mi empresa de seguridad y dar más trabajo en seguridad. Si ves cómo comienza a razonar en ese tema y decir, ya, si es, claro, pero con Arauz me tendré que cuidar, porque al inicio tal vez me presten atención porque me necesitan, pero tengo una alta probabilidad de que me den una patada en el trasero, ¿no? Porque yo no soy de su partido. O sea, yo no soy, ellos saben que yo soy un empresario. Claro, mi otra posibilidad es Guillermo Lasso. Bueno, Guillermo Lasso va a tener un montón de gente que levante la mano y yo voy a estar en medio un montón diciendo, yo quiero participar de aquello. Entonces, mi escenario es más competitivo ahí. Yo no soy el único actor que va a estar levantando la mano. Y efectivamente tengo las mismas posibilidades que Arauz, porque se van a quedar unos cuantos, y yo no soy de los favoritos ahí. Sí. Entonces me dice, William, tengo un escenario, una probabilidad de ocurrencia de largo, media para ambos casos, y un nivel de impacto de corto plazo, con el caso de Arauz, positiva, pero en largo plazo mala. Con Guillermo Lasso tengo media y baja, me dice, como ocurrencia. ¿Sí ves cómo comienza a articular? Sí. La historia no ha terminado ahí, Víctor, pero esas son las mecánicas como comienza a construir. Claro, no estamos hablando sin mostrar los formatos ni las herramientas, pero esto requiere mucho rigor. La palabra clave aquí es rigor. Cada una de las tendencias tiene que ser ponderada, tiene que ser caracterizada, cuál es el nivel de confiabilidad de esa fuente, de esa tendencia. Y ahí vamos a ir construyendo estas historias. Lo rico de estos escenarios, Víctor, es que podemos construir historias que son contradictorias. No importa, porque al final de estas historias lo que yo necesito saber es las implicaciones. Y preguntarle a las implicaciones de estas historias contradictorias. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es el nivel de impacto? Y eso se convierte en oportunidades y amenazas. Y tengo un inventario de oportunidades y amenazas. Sí. Entonces, no importa si construyo. Este razonamiento que usted explica, regresando un poco a lo que pasó ayer en Estados Unidos, yo escuchaba el momento en que estaban los mismos periodistas, tenían creo un demócrata ahí, y había también alguien republicano. Entonces alguien se disgustó, creo que era una señora, ¿no? Dice, yo creo que es el momento de que también usen las armas y lo saquen por la fuerza. Entonces yo me imaginé las emociones. O sea, este es el momento en que las emociones te pueden llevar. Y entonces, como tú estás viendo, estás escuchando, toda esa sensación va a la parte central de tu cerebro, donde no hay mucha razón, sino hay emoción. Entonces vamos a la acción, vamos a también disparar, vamos también a actuar. Pero cuando ya armas el escenario que te hace pensar, es como que viniese un balde de agua fría y te conecta el hipocampo con la parte frontal, donde está la razón de tu cerebro, y el empresario debe ser más lógico, muy frío en sus decisiones. Y en largo plazo sí, Víctor. En mediano y largo plazo debe ser muy frío en sus decisiones. Y tú acabas de hacer una descripción maravillosa de la metáfora del balde de agua fría. Es necesario. Estrategia se construye con un balde de agua fría. Cuando tú lees las declaraciones en las redes sociales sobre cómo descalifican a uno u otro candidato con palabras crueles en ocasiones, estamos haciendo la lectura en caliente. Esta lectura, no importa si eres un hombre de derecha y descalificas completamente a Arauz, con el balde de agua fría, terminas reconociendo que detrás de Arauz hay toda una maquinaria del correísmo que está apoyándolo y que tiene una fuerza dura y que hay gente que tiene una esperanza ahí cifrada. Y eso no importa si Arauz dice tonterías o no.
Hay una dureza detrás de eso y hay una emocionalidad que está siendo manipulada. Y esta emocionalidad, dado el periodo, la duración de la campaña, es corto y es posible ganar las elecciones con pura emocionalidad. Y entonces las personas de derecha no pueden decir que quienes votan por Correa son unos tarados, unos estúpidos, ¿me explico? Porque lo que están haciendo es seres racionales manipulando esa emocionalidad y tratando de llegar al poder. Y cuando se está en el poder, todo es racional. Así es. Esta forma de pensar, de analizar el escenario para tomar decisiones, aplica en todo el mundo, ¿no? Aplica para los ecuatorianos, para los colombianos. Yo diría que nuestros pueblos, ¿no? Latinoamericanos que viven estos vaivenes políticos, así es un péndulo, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, entonces estamos ahí oscilando. Los empresarios deben tener ese balde de agua fría al lado, ¿no? Porque a cada rato vienen esas emociones, cambian los escenarios políticos, los escenarios económicos, cambian las cosas sociales rápidamente. Entonces, no es lo mismo que un empresario que vive en Japón o que viva en Alemania, donde las cosas son como un poco más estables, ¿no? Las cosas están más firmes en estos aspectos políticos, en estos aspectos. Bueno, Víctor, yo en general coincidiría contigo. Sin embargo, la evidencia está mostrando que el componente S, PESCLA, S social, no está resuelto en todas las sociedades. Los Estados Unidos claramente tienen una confrontación enorme, balanceada 50-50. Y entonces el componente social, que incluye esa forma de entender la vida, cómo construyo prosperidad, cómo construyo riqueza, entonces no está resuelto. Hay muchas posturas. Tú tienes al habitante rural del interior de los Estados Unidos, de raza blanca, esperando vivir sin pagar impuestos. Reclaman una modalidad de vida en donde no me molestes, déjame vivir mi vida. ¿De acuerdo? Mientras tienes un republicano también, más citadino, más empresarial, que no tiene mucho interés en aquello. Si tiene que pagar los impuestos necesarios, los paga, los mínimos posibles, como empresario, pero no te metas tampoco conmigo desde el punto de vista de si hay que ser oligopólico o monopólico, déjame serlo, no te metas conmigo, ¿verdad? Por otro lado, tienes posturas más demócratas, algunos más radicales, más tipo socialismo, ¿verdad? Que buscan justicia social y tienen mayor apertura para los habitantes de diferentes razas. Entonces, América, los Estados Unidos, no es todavía, no tiene todavía resuelto aquello. No. Si tú preguntas por países como Alemania, uno podría decir, y los países nórdicos, podría decir que tienen un poco más resueltos los temas sociales. La forma de entender la vida y cómo construir propiedades de riqueza está más clara. Sin embargo, Víctor, eso no es estático. En sí está estresado. Hay escasez de recursos. Somos demasiados habitantes ya para este planeta. Y entonces aquí viene una componente A, ambiental, PESCLA, ambiental, que estresa el planeta y que a su vez estresa la visión de cómo entiendo el mundo. Ejemplo, si les preguntas a los nórdicos, ellos no quisieran mucha migración, pero tienen que aceptarlo porque el mundo está sobrecargado. Y los nórdicos, cuando les preguntas sobre la migración, dicen, hay que administrarla. Hay que seleccionar quién viene a vivir acá. Y aquel que venga a vivir acá, hay que ponerle las reglas claras del principio. Así vivimos aquí y usted tiene que venir y comprometerse con nuestro estilo de vida. ¿Correcto? Entonces, el mundo social tiene, en función del progreso de las civilizaciones, en los acuerdos sociales en que hemos llegado para vivir, esas treintenas de reglas básicas que acordamos vivir todos juntos, no son siempre estáticas, ¿viste? Y entonces hay en los otros ámbitos presiones que cambian estas reglas del juego. La tecnología está cambiando las reglas del juego, la forma en que vivimos. La tecnología claramente, todavía tengo en la SPAE tensiones sobre aquellos alumnos que quisieran regresar a clase inmediatamente, que reclaman regresar a clases. Y yo tengo un gran dilema este mes de febrero y este mes de marzo, de decidir si atiendo esas demandas y en el proceso tomo riesgos personales. Tengo una gran decisión por delante. Y me siento más sesgado a aceptar que sí, que voy a tomar el riesgo personal.
Vamos a hacer bastantes videos antes de que vaya, doctor. Okay. Para prevenir. Para prevenir. Doctor, una experiencia memorable en la construcción de escenarios que usted tenga. Además de esta, que es la de ayer, pues, ¿no? Una que... La de ayer van a escribirse algunos libros al respecto. Mira, en la construcción de escenarios, básicamente hay un tema de tecnología. Yo, seguramente recuerdas, fui cofundador de unas empresas de tecnología, Main entre ellas, una empresa que era una líder en aquella época. Llegamos a tener 130 personas trabajando ahí, de los cuales 80 eran ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros de telecomunicaciones. Era una empresa, una linda empresa, donde hacíamos ingeniería reversa. En un momento dado, tuvimos que hacer nuestro plan estratégico, 5 socios éramos, y construimos escenarios posibles de futuro. Y discutíamos en términos de las tendencias. En aquellos días la tendencia era una tendencia de mini y supercomputadores, y entonces había una arquitectura dominante, la de IBM. Pero ¿Qué años, doctor, para ubicarlo en la tecnología que ha cambiado tanto? Estamos hablando del año 1985. Ya. Y entonces hacíamos un análisis social y analizábamos principalmente 2 temas. El tema de la tecnología y el tema de la social, del tema social. Y decíamos, nuestros clientes no se sienten muy cómodos con un actor dominante, IBM, un monopolio, que establece precios. Si bien nosotros éramos un proveedor, un segundo proveedor que ofrecía alternativas, la arquitectura y la tecnología era la misma. Y entonces algunos de nuestros socios hacían una lectura y decían, el mundo se va a abrir, las corporaciones se van a abrir a otras arquitecturas en telecomunicaciones, van a considerar Unix, van a considerar el uso del Internet, van a considerar sistemas abiertos. Había 2 de nuestros socios que eran más educados en la arquitectura de IBM, que tenían una lectura donde decían, no, esta arquitectura de IBM es sólida, lo otro es el open source, es una arquitectura endeble, no tiene soporte, no tiene grandes actores, y entonces, si ves, 2 lecturas diferentes. Pero hicimos la construcción de escenarios tecnológicos, uno en donde la arquitectura central de IBM continúa existiendo y siendo dominante por los próximos 3 o 4 años, y otra donde la arquitectura abierta era la que predominaba. Pero luego venía alguien de nosotros, y recuerdo bien Hugo Egas, nos levantó la voz y dijo, yo tengo una lectura diferente. Tengo una lectura en donde la nueva generación de ingenieros de sistemas van a impulsar nuevos productos por su propia cuenta. Y no hablaba solamente de Ecuador, hablaba del mundo entero. Nuevos productos. Va a haber una serie de emprendedores que van a impulsar tecnologías. Y como son emprendedores que no tienen costos tan grandes como el IBM, sus productos van a ser más económicos, van a ser más baratos. Y van a ser incipientes al principio. No va a ser un cambio muy radical. Pero poco a poco van a ir ganando espacios. Y entonces yo creo, me decía que ese escenario que propongo no es ni A ni B, la arquitectura cerrada o la arquitectura abierta, es un escenario intermedio donde comienzan a emerger un montón de tecnologías. Hay que estar muy atentos porque no todas van a ser exitosas. Si ves cómo podemos enriquecer con esa construcción de escenarios, diferentes posturas, y cuando lo haces así ya no te pones en posturas necias, ¿no? O sea, no es que me haces callar, William, cállate, o Marcos, cállate, o Pedro, cállate. Esto es lo que yo creo, sino que construyes y vas modulando y vas asignando probabilidades. El producto de esa decisión, apostamos un poco, dimos más probabilidad de ocurrencia a la propuesta que hizo Hugo y apostamos y nos diversificamos. Éramos una compañía que tenía 3 departamentos y pasamos a tener 13 departamentos. 13, para manejar diferentes líneas. No todas fueron exitosas, 9 fueron exitosas. 4 desaparecieron eventualmente. Pero decidimos enfrentar todo esto y tener la mente abierta y levantar la cabeza. Esta forma de pensar, esta forma de debatir para tomar decisiones, es parte de lo que usted en otro podcast nos explicaba, las habilidades gerenciales. Es una de las habilidades que requieren los gerentes para poder tomar decisiones, ¿no? Así es, Víctor, y aquí es la habilidad para pensar estratégicamente, y voy a entrar en un detalle aquí. Hay un modelo sencillo, pequeño, que se conoce como EIA. El modelo sencillo, pequeño, dice explore, busque información. Y cuando busque información, no busque por buscar. O sea, no simplemente, ya tengo que ir a buscar tendencias políticas. La primera, sí. La primera, no.
Entonces, sea metódico. Entonces, la metodología te explica que tú tienes que primero seleccionar el ámbito y luego cuando escogiste tendencias, a ver, en esa selección que hiciste, ¿cuál es la confiabilidad del documento que encontraste? ¿Qué método de investigación utilizaron? ¿Qué método de proyección estadística usaron? ¿Qué juicio de experto? ¿Qué calidad tiene el experto? Entonces comienzas allá. Luego, tú haces de esos documentos que encontraste, pasas a la a la I de interpretación. Y tú asignas una interpretación a aquello. Esa lectura que dice, yo la interpreto de esta manera. Si gana el Lazo, la sociedad, el sector público lo van a despedir. Esa es mi interpretación. Entonces, 300.000 empleados en el sector público van a ser despedidos porque Lazo ha prometido tener un presupuesto balanceado y no hacer crecer la deuda. Son sus últimas declaraciones. Y la única forma de tener un presupuesto balanceado, aparte de reducir las obras que ya están eliminadas, es despedir el personal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma muy ligera, cuando yo digo, estoy tratando de hacer el ejercicio de decir, la única forma de hacerlo. No, hay muy formas más creativas. Entonces, si escarbas un poco más, dices, la relación causa-efecto que estoy aplicando está siendo excluyente. No estoy incluyendo otras posibilidades de cómo tengo un presupuesto balanceado. ¿Me explico? Por ejemplo, puede ser que el señor Lazo se le ocurra ideas tan creativas como decir, voy a conceder la administración de tal área gubernamental y la empresa que se hace cargo toma a todos los empleados públicos en el proceso. ¿Me explico? Y hago delegación administrativa de áreas de gobierno y él se encarga del pago de la nómina. Y encuentren creativamente formas de que siga siendo un empleado público trabajando por una empresa privada. Cosa que se puede hacer, por ejemplo, en el sector eléctrico. La norma lo permite. Esta habilidad gerencial requiere del desarrollo de nuevos hábitos, ¿no? Se dice que para el desarrollo de un nuevo hábito se necesitan 21 días, por lo menos. Por lo menos, sí. Por lo menos 21 días, ¿no? Es un tema que tiene que ver con estas... El 21 días es el primer cambio en donde tú tienes conciencia, que logras tener conciencia clara de que estás regresando al hábito anterior. En 21 días tú logras observarte y decir, me estoy equivocando o estoy sesgándome de nuevo. Así es. Tomas hasta 6 y 8 meses ya pasar esa etapa de estabilidad, que el nuevo hábito se volvió una rutina. Sí. Estos 21 días entiendo que están vinculados a un tema biológico. Dice que es el tiempo que le toma a una célula madre convertirse en una neurona, ¿no? Entonces, ahí se aloja el nuevo conocimiento, el nuevo hábito. Vamos a tener 8 semanas con este grupo beta que vamos a empezar la próxima semana, doctor. Entonces esperamos que en esas 8 semanas, que son más de 21 días, logremos desarrollar nuevos hábitos, nuevas habilidades con las personas que nos acompañen, ¿no? Vamos a tener que ser selectivos, Víctor. Las unidades de conocimiento que tenemos que enfrentar en estas semanas, yo las estimo entre 125 y 150 nuevas unidades de conocimiento, nuevos conceptos. Y entonces, aquellos que participen de este proyecto van a tener que seleccionar cuáles hábitos cambiar, porque además de los 21 días, hay el número de hábitos que tú puedes cambiar simultáneamente. Lo óptimo es cambiar un hábito. Lo más que podrías hacer de manera razonable y viable son 3 hábitos. Y entonces van a tener que ser selectivos, porque la cantidad de unidades de conocimiento es extensa. Bueno, hay mucha tarea por hacer. Doctor, todos estos cambios del 2019 y ahora los primeros días del 2020 y los primeros días del 2021, seguro han obligado a seguir trabajando la herramienta, adaptándola. ¿Qué modificaciones últimamente ha hecho a su herramienta? Bueno, lo primero es tratado de ser más visual. No hay nada como un buen instrumento visual para entender cuáles tendencias son motrices, cuáles tendencias son moderadoras, cuáles tendencias son resultados. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una herramienta que va a permitir visualizar. Cuando contemos estas historias, el escenario va a estar acompañado de decir, estas son las tendencias que me permiten construir esta historia, este escenario, y este rol tienen estas tendencias, este peso. Y entonces, cuando tú miras eso gráficamente, tú dices,
acabo de construir un escenario, conjunto de tendencias que tiene una fuerza motriz dominante y tiene una fuerza resultante, claramente. Entonces la relación causa-efecto es visual, es gráfica. Esos son unos temas importantes. El otro tema que también tenemos como instrumento de control es que en ocasiones he identificado un conjunto de tendencias, he construido escenarios y por el sesgo natural me voy por ciertas tendencias y omito otras. Entonces tenemos una matriz que me ayuda a reconocer cuáles tendencias no las he identificadas, no las he incluido en las historias. No tienen un rol en la historia. Y entonces es interesante que hagas un trabajo de carpintería al principio de recoger tendencias y luego cuando cuentas historias te has quedado por tu sesgo. Entonces aquí tiene un sistema de alarma temprana, es decir, no has contado historias sobre estas otras tendencias. Doctor, con eso estamos dando por terminado esta parte del podcast. Bien, doctor, le agradecemos un montón el que nos haya acompañado en el podcast. Invitamos a los amigos que nos siguen, por favor, denle like, compartan el contenido. Seguro van a encontrar temas que les van a ser de mucha ayuda y esperamos los que decidan ser parte del grupo beta. Suscríbanse, en la parte de abajo van a encontrar el link para poder registrarse y que sean parte del análisis. Vamos a buscar personas que busquen cambiar, que deseen escalar sus negocios, que estén dispuestos a hacer esto que nos ha dicho el doctor hoy, cambiar, modificar hábitos y aceptar el desafío. Gracias, doctor. Gracias a ti, Víctor, por la invitación.